Hoy os voy a hablar de los 10 peores errores de la historia. Esos fallos garrafales que cambiaron el curso de los acontecimientos y que nos hacen pensar, ¿cómo es posible que alguien hiciera eso? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran metido la pata? La puerta abierta que posibilitó la toma de Bizancio. Empezamos con un error que tuvo consecuencias catastróficas para el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Bizancio. En el año 1453, la ciudad de Constantinopla estaba sitiada por los turcos otomanos, que querían conquistarla y acabar con el último vestigio del antiguo Imperio Romano. Los bizantinos se sentían seguros tras sus imponentes murallas, que habían resistido muchos ataques a lo largo de los siglos. Pero una noche, un guardia se olvidó de cerrar una pequeña puerta llamada Kerkoporta, por donde entraron unos 50 soldados turcos que abrieron el resto de las puertas a sus compañeros. Así, los otomanos tomaron la ciudad por sorpresa, causando una masacre y un saqueo que duró 3 días. El último emperador bizantino murió luchando, y el sultán otomano se proclamó el nuevo señor de Constantinopla. Todo por una puerta que quedó abierta. El error de cálculo de Cristóbal Colón. Seguimos con otro error que cambió la historia, pero esta vez de forma positiva, al menos para algunos. Se trata del famoso error de cálculo de Cristóbal Colón, el navegante genovés que convenció a los reyes católicos de España de que le financiaran un viaje para llegar a las Indias por el oeste, atravesando el Océano Atlántico. Colón creía que la distancia entre las Islas Canarias y Asia era de unas 750 leguas, pero en realidad era de unas 12.000. Por suerte para él, se encontró con un continente que no sabía que existía: América. Así, Colón llegó a las islas del Caribe, creyendo que eran las Indias, y llamó indios a sus habitantes, un nombre que aún perdura. Colón hizo 4 viajes más, explorando las costas de América Central y del Sur, pero nunca se dio cuenta de que había descubierto un nuevo mundo. Su error dio lugar a una época de exploración, colonización y explotación que transformó la historia de la humanidad. La planta milagrosa que provocaba adicción. Continuamos con otro error que tuvo graves consecuencias para la salud de millones de personas. Se trata del error de los médicos que promovieron el uso de una planta milagrosa que supuestamente curaba todo tipo de dolencias: el opio. El opio se extrae de la adormidera, una flor que se cultiva desde la antigüedad en Asia. Los antiguos egipcios, griegos y romanos ya lo usaban como analgésico y sedante, pero fue en el siglo XIX cuando se popularizó su consumo en Europa y América, gracias a la invención de la jeringuilla y a la guerra del opio entre China y Gran Bretaña. Los médicos recetaban el opio para tratar el dolor, la tos, la diarrea, el insomnio y la depresión, sin advertir de sus efectos secundarios, como la adicción, la tolerancia, la abstinencia y la sobredosis. Muchas personas se hicieron dependientes del opio, que se fumaba, se bebía o se inyectaba y que también se mezclaba con otras sustancias, como la morfina y la heroína, que se consideraban más seguras y efectivas. El opio causó una epidemia de adicción que aún hoy sigue afectando a muchas personas en el mundo. Los errores de la tripulación del Titanic. Pasamos a otro error que provocó una de las mayores tragedias marítimas de la historia: el hundimiento del Titanic. El Titanic era un transatlántico de lujo que se construyó en Irlanda entre 1909 y 1912 y que se decía que era insumergible. Su viaje inaugural partió de Southampton, Inglaterra, el 10 de abril de 1912, con destino a Nueva York, Estados Unidos. A bordo iban más de 2.200 personas, entre pasajeros y tripulantes, de diferentes clases sociales y nacionalidades. El 14 de abril, a las 12:20, el Titanic chocó contra un iceberg en el Océano Atlántico, que abrió una brecha en su casco. El barco se hundió en menos de 3 horas, causando la muerte de más de 1.500 personas. ¿Qué errores se cometieron para que ocurriera esta catástrofe? Pues muchos. Por ejemplo,
El Titanic no llevaba suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros, solo 20, con capacidad para 1.178 personas. Navegaba a una velocidad demasiado alta, de unos 22 nudos, pese a las advertencias de que había icebergs en la zona. No tenía prismáticos en el puesto de vigía, porque se habían olvidado en el puerto. Los vigías solo podían confiar en su vista para detectar los obstáculos. No hizo caso a las señales de socorro de otros barcos que habían avistado icebergs y tampoco respondió a las llamadas de radio de otros barcos que se ofrecían a ayudar. No evacuó a los pasajeros de forma ordenada y equitativa, sino que dio prioridad a las mujeres y los niños de primera clase, dejando a muchos de segunda y tercera clase atrapados en el barco. No se preparó para el impacto con el iceberg, sino que intentó esquivarlo, lo que hizo que el daño fuera mayor. Si hubiera chocado de frente, quizás habría resistido más tiempo. Todos estos errores hicieron que el Titanic se convirtiera en un símbolo de la arrogancia y la imprudencia humanas, y que su historia se recordara como una de las más tristes y dramáticas de la historia. El asesinato que inició una guerra mundial. Seguimos con otro error que desencadenó uno de los conflictos más sangrientos de la historia, la Primera Guerra Mundial. Esta guerra se libró entre 1914 y 1918 y enfrentó a las potencias aliadas, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos y otros países, contra las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y otros países. La guerra causó la muerte de más de 10 millones de soldados y más de 7 millones de civiles, y cambió el mapa político y social de Europa y del mundo. ¿Qué error provocó el inicio de esta guerra? Pues el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y de su esposa Sofía, en Sarajevo, la capital de Bosnia, el 28 de junio de 1914. El asesino fue Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio que pertenecía a un grupo terrorista llamado la Mano Negra, que quería liberar a los pueblos eslavos del dominio austrohúngaro. El asesinato fue el resultado de una serie de errores y casualidades que hicieron que el archiduque y el asesino se encontraran en el mismo lugar y en el mismo momento. Por ejemplo, el archiduque visitó Sarajevo el día de la fiesta nacional serbia, lo que fue visto como una provocación por los nacionalistas. No tomó medidas de seguridad adecuadas y viajó en un coche descapotable y sin escolta militar. Se detuvo frente a una cafetería donde estaba Princip, que había ido a tomar un bocadillo después de un intento fallido de atentado. Princip aprovechó la oportunidad y disparó al archiduque y a su esposa, matándolos en el acto. El asesinato desató una cadena de reacciones diplomáticas y militares que llevaron a la guerra. Austria-Hungría acusó a Serbia de estar detrás del atentado y le declaró la guerra con el apoyo de Alemania. Rusia, que era aliada de Serbia, movilizó sus tropas para defenderla. Francia y Gran Bretaña, que eran aliadas de Rusia, se unieron a la guerra contra Alemania y Austria-Hungría. Otros países se fueron sumando al conflicto, que se extendió por Europa, África, Asia y América. Así, el asesinato de un archiduque y su esposa, que pudo haberse evitado con más precaución y comunicación, fue el detonante de una guerra mundial que causó millones de muertes y sufrimientos. El error de traducción que provocó una bomba atómica. Continuamos con otro error que causó una de las mayores atrocidades de la historia: el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Esta bomba fue el resultado del Proyecto Manhattan, una investigación científica y militar que desarrolló Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de crear un arma nuclear que pudiera acabar con la guerra. La bomba se probó con éxito en Nuevo México, el 16 de julio de 1945, y se decidió usarla contra Japón, que era el único país del eje que seguía resistiendo. El 26 de julio, Estados Unidos, Gran Bretaña y China emitieron la Declaración de Potsdam, que exigía la rendición incondicional de Japón, o de lo contrario, sufriría una destrucción total.
El primer ministro japonés, Kantaro Suzuki, respondió a la declaración diciendo «mokusatsu». Esta palabra tiene varios significados en japonés, como ignorar, no hacer comentarios o tratar con desprecio. Sin embargo, el traductor que interpretó la respuesta de Suzuki para los aliados la tradujo como no hacer caso. Los aliados interpretaron esta respuesta como una negativa a rendirse y decidieron lanzar la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, una bomba llamada Little Boy cayó sobre Hiroshima, causando la muerte de unas 80.000 personas al instante y de otras 70.000 por las radiaciones. El 9 de agosto, otra bomba llamada Fat Man cayó sobre Nagasaki, causando la muerte de unas 40.000 personas al instante y de otras 40.000 por las radiaciones. El 15 de agosto, Japón anunció su rendición poniendo fin a la guerra. ¿Qué hubiera pasado si el traductor hubiera elegido otra palabra para traducir mokusatsu? ¿Se habría evitado el lanzamiento de la bomba atómica? El error de diseño que provocó el desastre del Challenger. Seguimos con otro error que provocó una de las mayores tragedias espaciales de la historia, el desastre del Challenger. El Challenger era un transbordador espacial que se construyó en Estados Unidos en 1979 y que realizó su primer vuelo en 1983. El Challenger realizó 9 misiones exitosas y se preparaba para su 10ª, la STS-51L, que tenía como objetivo poner en órbita un satélite y realizar experimentos científicos. La misión tenía una gran expectación mediática, ya que entre los 7 tripulantes iba Christa McAuliffe, una profesora de escuela que iba a ser la primera civil y la primera maestra en viajar al espacio. El lanzamiento del Challenger estaba previsto para el 22 de enero de 1986, pero se retrasó varias veces por problemas técnicos y meteorológicos. Finalmente, se decidió lanzar el transbordador el 28 de enero, a pesar de que las condiciones climáticas no eran las óptimas y de que algunos ingenieros advirtieron de que había un riesgo de fallo en los cohetes de combustible sólido. El lanzamiento se realizó a las 11:38 de la mañana y todo parecía ir bien, hasta que a los 73 segundos de vuelo, el transbordador se desintegró en el aire, causando la muerte de los 7 tripulantes. ¿Qué error provocó este desastre? Pues el error de diseño de unas piezas llamadas juntas tóricas, que sellaban las secciones de los cohetes de combustible sólido. Estas juntas no funcionaban bien a bajas temperaturas y se rompían, dejando escapar el gas caliente del combustible que provocaba una explosión. Este error se había detectado antes, pero no se había corregido, ni se había tenido en cuenta para el lanzamiento. El desastre del Challenger conmocionó al mundo y supuso un duro golpe para el programa espacial estadounidense. El error de cálculo que provocó el hundimiento del Vasa. Continuamos con otro error que provocó una de las mayores vergüenzas navales de la historia: el hundimiento del Vasa. El Vasa era un barco de guerra que se construyó en Suecia entre 1626 y 1628, por orden del rey Gustavo II Adolfo, que quería tener el barco más grande y poderoso de su época. El Vasa medía 69 metros de largo y tenía 64 cañones repartidos en 2 cubiertas. El barco estaba decorado con cientos de esculturas y pinturas que representaban escenas mitológicas, religiosas y políticas. El Vasa era una obra de arte, pero también una máquina de guerra. El barco se botó el 10 de agosto de 1628 en el puerto de Estocolmo, con una gran ceremonia y una multitud de espectadores. El barco empezó a navegar, pero a los pocos minutos, una ráfaga de viento lo hizo escorar y el agua entró por las ventanas de los cañones. El barco se hundió en el fondo del mar, a solo 1.300 metros de la costa, causando la muerte de unas 30 personas. ¿Qué error provocó este hundimiento? Pues el error de cálculo del centro de gravedad del barco, que era demasiado alto, y hacía que el barco fuera inestable y propenso a volcar.
Este error se debió a que el rey ordenó que se añadieran más cañones y más adornos al barco, sin tener en cuenta las leyes de la física. El barco se quedó en el fondo del mar durante 333 años, hasta que fue rescatado en 1961 y se convirtió en un museo y en un símbolo de la historia sueca. El error de programación que provocó el efecto 2000. Seguimos con otro error que provocó una de las mayores alarmas informáticas de la historia, el efecto 2000. El efecto 2000, también conocido como Y2K o el bug del milenio, fue un problema que afectó a muchos sistemas informáticos que usaban fechas de 2 dígitos para el año, en lugar de 4. Por ejemplo, el año 1999 se representaba como 99 y el año 2000 se representaba como 00. Esto podía causar confusiones y errores, como que el año 2000 se interpretara como el año 1900, o que el 31 de diciembre de 1999 se pasara al 1 de enero de 1900, en lugar de al 1 de enero de 2000. Este error se debió a que en los primeros años de la informática se usaban fechas de 2 dígitos para ahorrar espacio y memoria, sin pensar en las consecuencias futuras. El efecto 2000 generó una gran preocupación, ya que se temía que pudiera afectar a sistemas vitales, como los bancos, las comunicaciones, los transportes, la energía, la defensa, la salud. Se pensaba que el cambio de milenio podría provocar fallos, caídas, pérdidas de datos, malfuncionamientos e incluso catástrofes. Por eso, se invirtieron miles de millones de dólares y de horas de trabajo para revisar, actualizar y corregir los sistemas informáticos, y para prepararse para posibles emergencias. El efecto 2000 fue un error que causó más miedo que daño, pero que sirvió para concienciar sobre la importancia de la seguridad y la calidad de los sistemas informáticos. El error de tipeo que provocó el caos en Wall Street. Y llegamos al número 1 de nuestro top, el error que provocó una de las mayores crisis financieras de la historia. El error de tipeo que provocó el caos en Wall Street. Este error ocurrió el 6 de mayo de 2010, un día que se conoce como el Flash Crash o el Crash Relámpago. Ese día, el mercado de valores de Estados Unidos sufrió una caída repentina y dramática que hizo que el índice Dow Jones perdiera más de 1.000 puntos en pocos minutos, lo que supuso una pérdida de casi $1 billón. El pánico se apoderó de los inversores, que vendieron sus acciones a toda prisa, provocando más caos y confusión. Sin embargo, el mercado se recuperó casi tan rápido como se hundió, y al final del día solo se registró una pérdida de unos 300 puntos. ¿Qué error provocó este desastre? Pues el error de tipeo de un operador de una empresa de inversión que quiso vender 16 millones de acciones de una empresa, pero que por equivocación puso un cero de más y vendió 160 millones de acciones. Este error desencadenó una reacción en cadena que hizo que los algoritmos automáticos que controlan el mercado detectaran una anomalía y empezaran a vender y comprar acciones de forma masiva y descontrolada, creando una distorsión en los precios y en la oferta y la demanda. Bueno, pues hasta aquí nuestro top de los 10 peores errores de la historia. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. También podéis dejarme en los comentarios qué otros tops os gustaría que hiciera o qué opináis de estos errores. Os leo. Hasta la próxima.